El diario de Tom Riddle. En 1943, un estudiante de Hogwarts llamado Tom Marvolo Riddle compró un diario negro completamente ordinario en una tienda Muggle. Lo que hizo con él a continuación no tiene ningún precedente documentado en la historia del colegio. Riddle liberó el basilisco desde la Cámara de los Secretos, lo dirigió hacia los baños del segundo piso donde una estudiante llamada Myrtle Warren murió con los ojos abiertos frente a las fauces de la serpiente, y usó ese asesinato para arrancar un fragmento de su propia alma y encapsularlo dentro del diario. Luego culpó a Hagrid, recibió un premio por servicios especiales al colegio, y guardó el diario durante décadas esperando el momento adecuado para usarlo, porque el diario no era simplemente un Horrocrux, era un arma activa diseñada para reabrir la Cámara de los Secretos en el futuro. Cuando Ginny Weasley empezó a escribir en él en su primer año en Hogwarts, el fragmento de alma de Tom Riddle atrapado dentro comenzó a alimentarse de sus pensamientos, sus secretos y sus miedos. Ginny se debilitaba. El recuerdo de Tom Riddle crecía. Eventualmente, la memoria adquirió suficiente energía para manifestarse físicamente en la Cámara de los Secretos, con 16 años, una sonrisa perfecta y todos los planes intactos. Harry destruyó el diario clavándole un colmillo de basilisco en la Cámara de los Secretos durante su segundo año. El veneno del basilisco es una de las pocas sustancias conocidas capaces de dañar un Horrocrux más allá de cualquier reparación mágica posible. Fue el primer Horrocrux destruido en la historia, aunque ni Harry ni Dumbledore sabían en ese momento exactamente qué era lo que acababan de eliminar. Eso cambiaría años después, cuando Dumbledore encontró el segundo. El anillo de Marvolo Gaunt. El anillo era una reliquia pesada y antigua con una piedra negra engastada, perteneciente a la familia Gaunt, descendientes directos de Salazar Slytherin. Voldemort asesinó a su propio padre, Tom Riddle Sr., un muggle que vivía en una mansión en Little Hangleton, para crear este Horrocrux. Eligió ese asesinato con precisión quirúrgica, matar al padre muggle cuya sangre detestaba reconocer en sí mismo, usando ese acto para empoderar un objeto vinculado a su herencia mágica. La lógica de Voldemort era retorcida pero consistente. Lo que Voldemort nunca descubrió es que la piedra negra engastada en el anillo era la piedra de la resurrección, una de las tres reliquias de la muerte. Solo la valoraba como reliquia del linaje Slytherin y nunca investigó su verdadera naturaleza. El anillo fue escondido en las ruinas de la cabaña de los Gaunt, protegido por una serie de encantamientos letales, incluyendo una maldición de contacto de activación inmediata. Cuando Dumbledore localizó el anillo décadas después y lo reconoció como Horrocrux, cometió el único error verdaderamente impulsivo que se le conoce. Se lo puso. Impulsado por el deseo de usar la piedra de la resurrección para ver a su hermana Ariana muerta, ignoró todo lo que sabía sobre los objetos de Voldemort y tocó el anillo con los dedos. La maldición se extendió por su mano y comenzó a avanzar hacia el resto de su cuerpo. Snape logró contenerla con magia oscura avanzada, pero no revertirla. A Dumbledore le quedaba aproximadamente un año de vida. Antes de morir, destruyó el Horrocrux usando la espada de Gryffindor, que había absorbido veneno de basilisco durante la batalla de Harry en la Cámara de los Secretos. La banda del anillo quedó agrietada. La piedra de la resurrección permaneció intacta y fue escondida posteriormente dentro del primer snitch de oro que Harry había atrapado en su vida. El siguiente Horrocrux, en cambio, llevaba décadas perdido antes de que nadie pudiera encontrarlo. El medallón de Salazar Slytherin. El medallón era un objeto de oro pesado y ornamentado, marcado con una serpiente y que solo podía abrirse pronunciando parcel, originalmente propiedad del propio Salazar Slytherin. Había pasado de generación en generación dentro de la familia Gaunt, llegando eventualmente a manos de Merope Gaunt, que lo vendió por una miseria en Borgin y Burkes cuando estaba desesperada y embarazada. Acabó en la colección de Hepzibah Smith, una anciana adinerada que coleccionaba reliquias mágicas y que tuvo la mala idea de mostrárselo a Tom Riddle mientras éste trabajaba en Borgin y Burkes. Riddle la asesinó 2 días después, robó el medallón junto con la copa de Hufflepuff y lo convirtió en un Horrocrux usando la muerte de una víctima sin nombre. Lo escondió en una cueva junto al mar, accesible solo por medios mágicos, en el mismo lugar donde siendo niño había aterrorizado a 2 niños del orfanato durante una excursión. La cueva estaba protegida por una poción que inducía alucinaciones devastadoras y desesperación física en quien la bebiera, y por un lago oscuro lleno de inferi, cadáveres reanimados que atacaban a quien perturbara el agua. Dumbledore y Harry recuperaron el medallón de esa cueva en 1996, con Dumbledore bebiendo la poción hasta quedar destrozado físicamente mientras Harry lo obligaba a tragar cada sorbo. Solo que el medallón que encontraron era falso. Regulus Black, el hermano pequeño de Sirius, lo había intercambiado años antes. Regulus había ordenado a su elfo doméstico Kreacher que lo llevara a la cueva. Bebió la poción él mismo, recuperó el medallón real y dejó una nota firmada con sus iniciales. R.A.B. No sobrevivió al viaje de regreso. El medallón real terminó en Grimmauld Place, luego en las manos de Mundungus Fletcher, luego como joya de autoridad en el cuello de Dolores Umbridge en el Ministerio de Magia. Harry, Ron y Hermione se infiltraron en el ministerio para recuperarlo.
Mientras lo llevaban puesto durante la caza de Horrocruxes, el medallón amplificaba los peores pensamientos de quien lo portaba, alimentando la inseguridad, los celos y el miedo. Ron lo destruyó finalmente usando la espada de Gryffindor. El Horrocrux conjuró visiones de Harry y Hermione burlándose de él, atacando exactamente sus dudas más profundas. Ron clavó la espada de todas formas. La destrucción de la copa de Hufflepuff requirió una operación completamente distinta y considerablemente más complicada. La copa de Helga Hufflepuff. La copa era un pequeño cáliz de oro con dos asas finamente trabajadas y un tejón grabado, el símbolo de Helga Hufflepuff, originalmente propiedad de la propia fundadora. Había llegado a manos de Hepzibah Smith, la misma coleccionista de quien Voldemort robó el medallón, y fue convertida en Horrocrux, usando el mismo asesinato. Voldemort tenía un plan para sus Horrocruxes que iba más allá de la mera supervivencia. Quería que cada uno representara a uno de los 4 fundadores de Hogwarts, creyendo que anclar su inmortalidad a las reliquias más poderosas de la historia mágica británica le daría una permanencia simbólica que ningún mago había alcanzado antes. Dio la copa a Bellatrix Lestrange para que la guardara, y Bellatrix la depositó en su cámara acorazada personal en el Banco Gringotts, uno de los lugares más seguros del mundo mágico. La cámara estaba protegida por la Cascada del Ladrón, una catarata que eliminaba encantamientos y disfraces al contacto, y por la maldición Gemino, que multiplicaba cada objeto tocado hasta llenar la cámara de réplicas ardientes. Harry, Ron y Hermione se infiltraron en Gringotts con la ayuda del duende Gringot, usando a Hermione transfigurada como Bellatrix y a Harry bajo la capa invisible. Dentro de la cámara, la copa estuvo a punto de perderse entre el caos de objetos multiplicándose y quemando. Hermione la agarró. El trío escapó montado en el lomo del dragón que custodiaba los niveles inferiores del banco, y salieron volando sobre Diagon Alley en lo que fue, objetivamente, la huida más llamativa de la historia reciente del mundo mágico. Hermione destruyó la copa durante la batalla de Hogwarts, usando un colmillo del esqueleto del basilisco en la Cámara de los Secretos. Con la copa destruida, quedaban 3 Horrocruxes. Uno estaba escondido en Hogwarts, otro vivía, y el último era el más improbable de todos, la diadema de Rowena Ravenclaw. La diadema era una tiara de plata centenaria inscrita con las palabras «El ingenio, más allá de toda medida, es el mayor tesoro del hombre», originalmente perteneciente a Rowena Ravenclaw. Su propia hija Helena la robó por celos y huyó con ella a Albania, donde murió a manos del varón sanguinario, y la diadema quedó oculta durante siglos en el hueco de un árbol en el bosque albanés. Voldemort manipuló a Helena, ahora la Dama Gris y fantasma de la casa Ravenclaw, para que le revelara su localización. Viajó a Albania, recuperó la diadema de ese árbol y la convirtió en Horrocrux usando el asesinato de un campesino albanés sin nombre. Luego la escondió en el lugar más paradójico posible, dentro de Hogwarts, en la Sala de los Menesteres, en la configuración conocida como la Sala de las Cosas Ocultas, un espacio acumulado de siglos, de objetos descartados, y contrabando de generaciones de estudiantes donde la diadema llevaba décadas invisible entre el caos. Harry identificó su localización durante la batalla de Hogwarts con ayuda de la Dama Gris. Dentro de la Sala de los Menesteres, Vincent Crabbe lanzó Fuego Infernal, un fuego maldito que toma formas de serpientes y dragones de llamas, y consume absolutamente todo, incluyendo Horrocruxes. La diadema fue destruida por el fuego. Crabbe murió consumido por su propio hechizo al perder el control de la magia que había invocado. El trío escapó en escobas con Draco y Goyle, mientras la sala ardía detrás de ellos. Quedaban 2 Horrocruxes, uno con escamas, el otro con cicatriz. Nagini. Nagini no era un objeto. Era una serpiente pitón birmana de tamaño extraordinario, el animal favorito y compañero constante de Voldemort, y uno de sus Horrocruxes más importantes. Voldemort la creó usando el asesinato de Bertha Jorkins, una empleada del Ministerio de Magia a quien había atraído a Albania, y torturado para extraerle información antes de matarla. Nagini era única entre los Horrocruxes por estar viva, ya que lo que la hacía simultáneamente más peligrosa y a la vez más vulnerable era que no podía ocultarse indefinidamente ni protegerse sola contra un ataque directo. Pero Voldemort compensaba esa vulnerabilidad manteniéndola permanentemente a su lado. Nagini compartía con él un vínculo mágico a través del parcel que le permitía comunicarse con ella, ver a través de sus ojos y usarla como instrumento. Atacó a Arthur Weasley en el Departamento de Misterios, mientras Voldemort veía a través de sus ojos. Devoró a la profesora Burbage en la mansión Malfoy frente a todos los mortífagos. Mató a Snape en la Casa de los Botes durante la batalla de Hogwarts, mientras Voldemort la observaba desde dentro de una jaula de protección mágica transparente. Cuando quedó claro que Nagini era el último Horrocrux, Voldemort la rodeó de una esfera de protección mágica impenetrable. Fue Neville Longbottom, con la espada de Gryffindor sacada del sombrero seleccionador en medio de la batalla, quien la decapitó de un solo golpe. La esfera se fragmentó. Nagini cayó. Y Voldemort, por primera vez desde que había comenzado a crear Horrocruxes décadas atrás, era completamente mortal. Excepto que en ese momento todavía no lo sabía,
porque creía que el último Horrocrux ya había sido destruido en el Bosque Prohibido. Harry Potter. El séptimo Horrocrux nunca debería haber existido. La noche de Halloween de 1981, cuando la Avada Kedavra de Voldemort rebotó contra la protección de sacrificio de Lily Potter en Godric's Hollow y destruyó el cuerpo de Voldemort. Su alma ya estaba tan inestable por las 6 divisiones previas, que un fragmento se desprendió y se adhirió al único ser vivo que había en la habitación, el bebé Harry Potter durmiendo en su cuna. No fue una decisión, no fue un ritual. Fue una consecuencia directa de haber dividido el alma demasiadas veces y luego haber perdido el cuerpo de forma violenta. Ese fragmento de alma alojado detrás de la cicatriz en forma de rayo en la frente de Harry explicaba cosas que durante años nadie supo explicar del todo. La capacidad de Harry de hablar Parcel, un rasgo de los descendientes de Slytherin que Harry no era. Las visiones de lo que Voldemort sentía y veía durante momentos de intensidad emocional. La conexión mental que permitió a Harry entrar en la mente de Voldemort y que permitió a Voldemort entrar en la de Harry, con consecuencias que casi lo destruyen en Orden del Fénix. Dumbledore descubrió la verdad y la guardó durante años porque sabía lo que significaba. Harry tendría que morir. El fragmento de alma de Voldemort dentro de él solo podía destruirse si Voldemort mismo lanzaba Avada Kedavra contra Harry, matando el fragmento sin matar necesariamente a Harry gracias a la protección de sangre que Voldemort había incorporado a su propio cuerpo en el cementerio. Era la única forma. Y Harry tuvo que descubrirlo solo, a través de las memorias de Snape vertidas como hilos plateados en el suelo de la Casa de los Botes, con la batalla de Hogwarts rugiendo a su alrededor. Caminó al bosque prohibido con la piedra de la resurrección en el snitch dorado, evocó los ecos de sus padres, de Sirius y de Lupin, y se entregó a Voldemort sin varita. Voldemort lanzó Avada Kedavra. El fragmento de alma fue destruido. Harry entró en un estado intermedio donde Dumbledore lo esperaba en una versión etérea de la estación de King's Cross, y le explicó lo que había pasado con la calma de alguien que lleva años sabiendo lo que iba a tener que decir. Harry eligió regresar, con todos los Horrocruxes destruidos, el diario en la Cámara de los Secretos, el anillo en la cabaña de los Gaunt, el medallón en el bosque de tentáculos, la copa en la Cámara de los Secretos durante la batalla, la diadema en la sala de los menesteres, Nagini en el gran comedor y el fragmento en Harry en el bosque prohibido. Voldemort era por fin mortal de forma permanente. El duelo final en el gran comedor duró segundos. La varita de Saúco devolvió la maldición a su lanzador, y Voldemort murió sin ninguna posibilidad de regreso.